Bueno, pues buenos días. Antes de comenzar este acto que forma parte de la Cátedra Antonio Lozano de la Universidad de La Laguna y que forma parte del programa de Aridane Criminal, me gustaría agradecer primero el esfuerzo que la periodista y escritora Ángeles Jurado ha hecho a lo largo de estos meses para que la cuarta edición del festival contara con la presencia de la escritora Lauren Beukes, autora, entre otras novelas, de Afterlands, Las Luminosas y Monstruos Rotos. Beukes, además de escribir novelas, también ha escrito cómics y para cine y televisión. Fue la escritora de Clockwork Zoo y formó parte del equipo que creó la primera serie animada de televisión de media hora de Sudáfrica, URBO, de Las Aventuras de Pax Africa, y 2 episodios del programa Disney Playhouse, Floris Dragons. Y esto es solo la punta del iceberg. Así que muchas gracias, Lauren, por estar con todos nosotros, y gracias, Leonor Miranda, por tu labor como traductora, y como no, gracias, Javier Rivero, por ser el encargado de conversar con ella en ya la recta final de Aridane Criminal, la cuarta edición. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias a todos por estar esta mañana aquí. Gracias a Eduardo, al festival, por mantener esta sección. Antonio Lozano, que es el autor que da nombre a nuestra cátedra, fue un autor que nació en Tánger, pero que residió gran parte de su vida y así tuvo su principal, bueno, tanto vida familiar, vida personal, como vida como escritor en la isla de Gran Canaria. Falleció en 2019 y en su obra siempre tuvo muy en cuenta la mirada hacia África. No era solo el lugar donde él había nacido, sino también era un espacio que él sentía muy cercano, porque de hecho estamos muy cerca. A partir de ahí nació la idea de crear este espacio Antonio Lozano para contar con la presencia de autores africanos, y para nosotros es un honor contar hoy con Lauren Beukes, porque se une a la nómina de autores que hemos traído. Por ello tengo que agradecer también, como antes hacía Eduardo, a Ángeles Jurado por sus recomendaciones y por sus gestiones para que ella esté aquí. Y especialmente gracias a Lauren, porque como verán es una escritora de éxito, muy interesante, y para nosotros es un honor que esté aquí. Ella no es la primera vez que está en España, pero sí en Canarias, así que bueno, vamos a disfrutarla. La primera pregunta que quiero hacerle es sobre el género de sus obras. Este es un festival de novela criminal, aunque tu obra tiene un importante componente de ciencia ficción. ¿Reconoces los elementos de novela criminal en tu obra? Y ten en cuenta que estamos y que queremos seguir invitándote a los festivales de novela negras. Definitely. I have a lot of serial killers, and I think where crime is so fascinating, and the reason I really relate to the genre, and I think all my books have an element of that, even if they're science fictional or high concept, is because crime shows us the fracture points of society, and I think noir in particular, where you look at the high and the low, you see you know, how someone who is living, you know, in Broken Monsters, I'm not going to try and mangle the Spanish pronunciation, especially because my publisher is sitting here. But, you know, there is a man who is homeless, but then there are also rich people, and I really like to combine those elements and see how society fits together. And Bridge is probably one of my more science fictional novels. It came out this year in Catalan and in Spanish. And you know, it's about alternate realities, and it's about a daughter trying to search for her mother, but there is also a terrible villain who I think is probably my favorite villain, who is a serial killer, but I kind of understand where she's coming from. So I really understand her methods are terrible, but I have a lot of sympathy for her understanding of the world and why she feels that she needs to like kill people and hunt them down. She's still a terrible person, but it was very fun to write that, and I do like crime. I do like playing with violence and what violence says about us as a society, as the world, especially coming from quite a violent country in South Africa. I'm trying to speak slowly and not like a Spanish person very fast.
Desde luego, mis novelas contienen muchos asesinos en serie y es que a mí el crimen me parece un tema fascinante, incluso si está dentro del contexto de una ciencia ficción o de unas novelas con unos conceptos bastante complejos. La verdad es que el crimen y la novela negra nos permiten ver estas fracturas en la sociedad, la combinación entre las partes más altas de la sociedad y las partes más duras. Por ejemplo, en una de mis novelas vemos a los sin techos y cómo conviven con las personas tan ricas. No voy a intentar repetir la pronunciación de Los Ángeles, pero nos ayudan a ver este puzzle del que se compone nuestra sociedad, cómo se juntan todas las piezas. En mi última novela, que ven aquí publicada en español y en catalán, estudiamos la relación entre una madre y una hija, pero dentro de esta novela también hay un villano. Y aunque los métodos de este villano, de este asesino en serie, no son unos de los que yo apruebo, sí es verdad que yo sí tengo una simpatía por la forma de pensar de este personaje, y aunque verdaderamente es una persona terrible, sí es verdad que entiendo su concepción del mundo. Como comentamos al principio, eres una autora sudafricana que has tenido un gran impacto en todo el mundo. Ya después hablaremos de las traducciones, de la repercusión. Es muy divertido ver sus distintas novelas, los autores que hacen esa recomendación. Van desde Stephen King a George R.R. Martin, a lo mejorcito de cada casa. No obstante, ¿has encontrado alguna barrera por tu origen, por ser de Sudáfrica? So my first two novels were set in South Africa, Moxieland and Zoo City. I think Zoo City is only in Catalan and Moxieland is not translated. But my novels after that are actually set in America. And partly that's because The Shining Girls, Las Luminosas, was about a time-traveling serial killer and the survivor who turns the hunt around. And if I'd set that story in South Africa, it would have, if you have a time traveler in South Africa, you're going to have to overthrow apartheid. The same way a time traveler in Germany would have to kill Hitler. So it would have become about that. So I wanted to find a way of writing about violence against women and misogyny and how things have changed for women or not, in a context which wouldn't be hampered by the South African context and like the apartheid story, which is a very important story, but I've explored it in my other books. So I think, so I lived in Chicago. So I decided to set it in Chicago. I thought Chicago was a really interesting city, and it feels like an analog for Johannesburg because there's a lot of corruption in Chicago. I live in London now. There's also a lot of corruption in London. But there's a lot of... the apartheid government went to Chicago to learn how to do apartheid better, which is that you drive a highway straight through the slums so that people can't organize. So there's a lot of affinity, there's a lot of really interesting stuff there, which felt very similar to South Africa. And also when I was visiting Chicago again after I lived there to go and do research for the book, my friends were telling me that there had been 40 shootings in one weekend. And I was like, 40 shootings? Is this Johannesburg? What's happening? So there's a lot of violence, there's a lot of crime, there's a lot of social issues, so it felt very familiar. Some South Africans feel like I've abandoned South Africa, but I don't think we should be limited in what we are allowed to write about. Why would you dare tell an African writer what they're allowed to write about? People should be allowed to write what they want. And I think where I come at it is I come with the South African perspective. So I grew up under apartheid, I grew up under terrible social injustice, under a terrible racist regime. South Africa still has a lot of problems today with inequality and poverty and violence against women, and I feel those things very keenly, and that comes through my work. So I write from that perspective. So I think being a South African has helped my work, but also all my books are set in America, and partly that's because Americans only really want to read about Americans. Mis primeras novelas, Zoo City y Moxieland, perdón, están las dos ambientadas en Sudáfrica. Una de ellas, Zoo City, solo está traducida al catalán y Moxieland no está traducida. Pero la verdad es que si la historia de Sudáfrica hubiera aparecido en mis últimas novelas, que sí implican cambios temporales y de plano, hubiera tenido que explorar en ellas el apartheid. Es como si en una novela de viajeros en el tiempo en Alemania no
nos enfrentáramos a la muerte de Hitler. Y es que yo sí quiero hablar de la misoginia, de la violencia de la mujer, pero no quiero tener que hacerlo siempre desde el punto de vista de la apartheid. Yo viví en Chicago y en muchas ocasiones me parece de alguna forma paralela a la experiencia de Johannesburgo. En Chicago vemos mucha corrupción, lo mismo que en Johannesburgo o en Londres, donde vivo ahora. Pero la verdad es que me parece interesante explorar estos paralelos porque, por ejemplo, los oficiales, los gobernantes del apartheid fueron a Chicago a aprender cómo mejorar esta discriminación. Por ejemplo, aprendieron que la mejor forma de asegurarnos de que las personas más vulnerables no se asociaran era construyendo una gran carretera por en medio de los barrios más marginales. De hecho, cuando volví a Chicago para hacer mis investigaciones de cara a mi novela, estuve hablando con mis amigos que me decían: el fin de semana pasado hubo 40 tiroteos, y yo me preguntaba, ¿es esto Johannesburgo otra vez? Así que, de algunas formas, esta ciudad donde ambiento mis novelas también me resulta muy familiar. A veces se nos acusa o se dice que los autores sudafricanos estamos abandonando Sudáfrica. Pero yo creo que no se puede decir a ningún autor ni a ningún autor africano de que pueden o no pueden hablar. Y yo lo que tengo es esa, una perspectiva de Sudáfrica. Yo crecí con el apartheid, yo crecí con este racismo, con esta violencia. Y esto se refleja en mi perspectiva que utilizo para mis novelas. Y sí es verdad que también escribo sobre ciudades americanas porque los americanos solo quieren leer sobre cosas estadounidenses. En muchas de tus novelas comentabas también un poquito antes que es muy importante el vínculo materno e incluso paterno-filial. Lo vemos en Monstruos Rotos con los personajes de Gabriela y Laila, lo tenemos también con Clayton Luan y Charlie, en Afterland con Miles y Cole, en Bridge con Bridget y Joe. ¿Por qué te interesa tanto este tema? I joke that my books are a way of, it's my psychoanalyst. So I just get all my problems out on the page and then you guys must read about it and deal with it. But it's when Zoo City came out, which is about a woman with a sloth on her back, it's a magical sloth. I was very irritated with a female journalist who asked me, oh, now that you're a mother, how will your writing change? And I was like, would you ask a man that? That's ridiculous. But it has, the thinking about, I am obviously a daughter, but that mother-daughter relationship or mother-son relationship, mother-child, is really interesting to me. I think sometimes the child characters are more interesting, or the adult children are more interesting. It's also in The Shining Girls, Kobe has a very difficult relationship with her mother. And I think it's just kind of lived experience, but I am also very interested in kind of the feminine experience, and I feel... I am exercising a lot of my own psychology, but also exploring that relationship, how we are in relation to our children, how we are in relation to our parents. And I think that's very much a play in Bridge, where we don't always know our parents. And I think we only really start to figure them out when we become adults. And that's been a really interesting journey for me, having an elderly mother, having a teenage daughter, being caught in the middle there. But yeah, I just think it's fun. It's just a fun way of kind of exploring textures and details. I don't have a very good reason. Lived experience. La verdad es que mis libros son en parte mi psicoanálisis. Yo escribo todos mis problemas en las hojas de mis libros y luego las leen. Pero la verdad es que me resulta interesante explorar este vínculo entre padres e hijos. Por ejemplo, cuando había escrito Zoo City, una periodista me preguntó si mi forma de escribir había cambiado ahora que era madre. Y la verdad es que yo, cuando me hicieron esa pregunta, me preguntaba, ¿tú esto se lo hubieras también preguntado a un hombre? Pero la realidad es que sí, que había cambiado. Y esta relación me parece muy interesante, es una relación que hemos explorado ya en varias novelas y también la hemos explorado, por ejemplo, también en Las Luminosas. Así que sí, en parte es mi experiencia, pero también se trata de la experiencia de las mujeres en general y de
cómo nos vemos nosotros en relación con nuestros padres o en relación con nuestros hijos. En Bridge también esa es una relación que se explora bastante, así que en general se trata de mi experiencia propia y también de la experiencia general. Hablando de las luminosas, hay un argumento, yo creo que es muy original, sobre un asesino en serie, una chica a la que intenta matar. No vamos a comentar cómo, por si alguien quiere leer la novela o ver la serie, para que después hablaremos también un poquitito. Me interesa mucho el tema de la focalización narrativa. ¿Cómo te fijas en personajes, sobre todo en tres? ¿Por qué escogiste esa focalización narrativa frente a otras formas de narración? Are you talking about the different women, or like the fact that some of the character that I also write from the killer's perspective? Sí, But the the different killer. perspective in the Okay, all novel, the different- yes. Yeah. So I think a lot of my novels have different perspectives, and I'm really interested in that, in different voices. And I think writing is an act of ventriloquism and empathy and trying to connect with things. With The Shiny Girls, I wanted to look at, it's really a book about misogyny, and it's really a book about domestic violence and how men are terrible to women. But no one's going to read a book about domestic violence. I mean, you will, but it would be a very different story. And I like using big ideas as a way of kind of exploring major social themes. So I know you're not trying to spoil it, but it is on the back of the book. It's about a time-traveling serial killer. And yeah, so I was really interested in like writing these different kind of short stories about these women that he kills, that he meets them and he hates the fact that they have this fire inside them. They're so full of life. They're so bright and intelligent and like doing something small but beautiful in the world. And he hates it, and he wants to cut them down, which I think is a lot of women's experience in the world in general. So to be able to kind of write those little stories and to look at history. So one of the characters is an architect, a lesbian architect in the 1950s in America, where there was McCarthyism. And I was interested in kind of the gay experience at the time, what that says about the gay experience now, but also how McCarthyism is a lot like fascism and the war on terror, and a lot of kind of the controls and surveillance stuff that we're talking about now. So it's finding these echoes of history and using these stories to do that. And then writing the killer, I wanted to write a killer where the fact is that real serial killers are not Hannibal Lecter. They're not fascinating and diabolical and brilliant, and they're gonna like outwit the detective while serving up somebody's liver. Am I allowed to swear? They're shitty little broken men. They're broken little men who often feel very humiliated in their lives, and this act of violence is the only powerful thing that they have. And I really wanted to get at that, so I really wanted to write from that perspective, where Harper, the killer from the 1930s, is just this broken, awful, like disgusting man. And he's not brilliant, and he doesn't have this incredible motivation, and his family weren't eaten by cannibals in the Russian woods. Like he doesn't have an excuse, he doesn't have a reason for his hatred. And I think that Jamie Bell in the TV show did that so beautifully. He was just absolutely brilliant. It was really lovely to see that. A mí la verdad es que algo que me gusta de mis novelas es que puedo experimentar con las diferentes voces. Es como un acto de ventriloquismo casi. Y el libro de las luminosas, la novela de las luminosas, en realidad es una novela sobre violencia de género. Pero casi nadie quiere leer una historia sobre violencia de género, esa sería un libro completamente distinto. Pero en realidad ese es el tema que estamos tratando. Aunque en la contraportada pueden leer que es una novela sobre un asesino en serie que viaja por el tiempo, lo que vemos es esta sensación de odio y necesidad a la vez simultánea hacia unas mujeres que son luminosas, que tienen un fuego por dentro, que están haciendo algo bueno por su vida, porque están haciendo algo bueno en general y tienen este fuego dentro que él odia con toda su alma. Y esta es la experiencia sobre la que yo quería elegir. En la novela también vemos a un personaje que es una arquitecta lesbiana de los 50, que estaba viviendo en Estados Unidos. Y a través de este personaje también se explora cómo el macartismo está ciertamente cerca del fascismo. También hablamos sobre la experiencia queer de los años 50 y cómo la podemos ver
poniéndola en perspectiva con la experiencia queer de ahora. Y también me gusta explorar que los asesinos en serie en realidad no son estos genios de Hannibal Lecter que son más inteligentes que el detective que está investigando, que consiguen hacerle comer un hígado humano engañándoles. En realidad son unos, si me permiten la palabra, unos mierdecillas. Unos hombres totalmente humillados que utilizan esta violencia como única forma de poder que tienen. Y en el personaje de Harper, un asesino en serie de los años 30, lo que vemos es un señor asqueroso que no tiene nada de brillantez y que no tiene una razón tampoco, ni un motivo para matar. Y creo que esto es algo que también se refleja mucho en la serie que se ha basado en Las Luminosas. En Las Luminosas estábamos hablando de esa serie, el papel de Jamie Bell, tiene un reparto maravilloso con Elizabeth Moss. ¿Qué te ha parecido la adaptación? Está en Apple TV. Y sobre todo, ¿qué ha supuesto para ti o para la recuperación de Las Luminosas? Porque creo que hacía casi 10 años que la habías escrito, la emisión de la serie. So I loved the show. I thought the showrunner, Silke Louisa, did a really beautiful adaptation. Some of the writing, there are lines of dialogue I wish I'd written. I'm like, damn it. And I think Wagner Moura, the Brazilian actor, the character he plays, Dan, the journalist, is better than the one I wrote. And I'm a little bit mad about that. But yeah, it was so exciting to actually see it come to life, and I think it's, you know, very much, it's true to the heart and the guts of the book. So it's very much about trauma and what trauma does to us and what violence does to us. But it's missing the humor of the book. Like, you know, as a South African, we have quite a dark sense of humor, and I don't think the show has that. It's very beautiful, but it's very traumatic. So I miss that part, and I miss kind of the history elements. But like, what an adaptation. It's beautiful. It's so well made. It's thrilling. I'm so lucky to have had that adaptation, because adaptations can go really horribly wrong. In terms of the impact on my career, you know, it's on Apple TV, so it's not Netflix. So it's not very widely seen, but it has been really amazing, and hopefully it means that other TV show adaptations will come. We're talking to some people about Broken Monsters. I'd still love to see Sioux City adapted. And yeah, it's just been a really amazing experience. Me parece que la serie ha reflejado genial la novela, y la verdad es que me parece que la productora de la serie ha hecho un trabajo fantástico. Incluso hay líneas en el diálogo y el personaje de Dan, por ejemplo, me hubiera encantado escribirlos yo así, creo que incluso han mejorado la novela. Y me ha encantado ver esta serie y ver lo bien que ha reflejado las reflexiones sobre el trauma y la violencia. Lo que sí me falta un poco, lo que se echa un poco en falta, es este humor negro sudafricano que sí se pierde un poco en la serie, es bastante traumática, pero me siento muy afortunada en general porque las adaptaciones a veces pueden salir un poco mal. En Las Luminosas señalábamos las distintas focalizaciones, pero es que en Monstruos Rotos esas focalizaciones son todavía más complejas porque hay más personajes en los que el narrador pues se va focalizando y nos va enseñando su manera de vida. La novela comienza con el hallazgo del cadáver de un niño de 12 años que está unido a, digamos, las partes traseras de un ciervo. A mí esa imagen me resultó muy potente, muy chocante. ¿Cómo te surgió? I have a very strange brain. I don't know. I just had this very kind of like, you know, I think there's obviously a mythological like connection. So it's kind of the Pan figure, the playful figure. And then a Scottish reviewer reviewed the book, and he said, "Oh, you killed Mr. Tumnus from Narnia?" And I was like, "Oh, that is actually what I did." So that was the faun character in the Narnia books, in The Lion, the Witch, and the Wardrobe. And I think there is kind of a loss of innocence, and it is this kind of playful, strange character in such a horrifying way. I also think, like, I think there's, you know, the book is about a lot of strange art, and I was very interested in how we change our faces and how we hide our faces. And there's a lot of kind of human distortion in the book, which I wanted to play with as well. So the killer is trying to make these monsters which are beautiful, but they're also very terrifying. And it's a lot about dehumanization. And kind of playing with those themes.
But yeah, but I don't know where I get my ideas from. You know, Zoo City starts with a woman with a sloth on her back. I don't know, my brain's just weird. La verdad es que tengo un cerebro un poco raro. Sí es verdad que tiene una cierta base mitológica con el personaje del pan, pero cuando un periodista una vez me dijo que había matado al personaje de Tamnus de Narnia, de León, la bruja y el armario. Y sí es verdad que me parece un poco así la muerte de un personaje que a la vez es muy poderoso y que da un poco de miedo. Y en Monstruos Roto también juego mucho con las distorsión, las diferentes caras de los diferentes personajes. Son monstruos y están deshumanizados y a la vez dan miedo, francamente. No quiero imaginarme vivir en la casa esa, porque vamos. No sé si esperamos un segundo o si tiramos. Pues como vuelva a durar 5 minutos, bueno, vamos a intentar seguir, porque como vuelva a durar 5 minutos, no acabamos. Claro, Monstruos Rotos es la única novela tuya incluida en España en una colección específicamente de novela criminal, pero tenía yo una conversación estos días con Marta precisamente acerca de si era más negra Las Luminosas o Monstruos Rotos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que se inserta mejor en el género negro? I think The Shining Girls, Broken Monsters, and Zoo City are all noir. Zoo City is very traditionally noir, and I think what's interesting there, and I know it's only in Catalan, so maybe I shouldn't talk about it too much, but with Zoo City, I wanted to play with the idea of the detective, the troublesome detective, but also, you know, the femme fatale, and make them one character. So Zinzi is the troublesome broad and the troublesome detective at the same time, or the troubled detective at the same time. I think, you know, in terms of crime, maybe Broken Monsters is the most police procedural because one of the main characters, the mom, is a detective. So maybe it's the most classic detective story. But Zinzi in Zoo City and Kirby in The Shining Girls are both journalists. And I think journalists are a kind of detective. En Zoo City es creo que la novela más, en este sentido, dentro de la novela criminal y esta, porque el personaje principal es una detective y además es una femme fatale. Intenté hacer un juego entre estos dos personajes, de alguna manera uniéndolos en uno solo. Pero luego en Las Luminosas sí es verdad que cambia este personaje del detective por un periodista y en algunas ocasiones, en algunas cuestiones me parece que estos personajes podrían ser muy similares, los detectives y los periodistas. ¿Qué le han hecho al cura? What have we done? What have we Que done ha to the hecho priest? cultura al cura, por favor, porque vamos, esto es un boicot en toda regla. Bueno, en Bridge te adentras en el multiverso, ya has comentado también antes los saltos temporales de Las Luminosas. ¿Por qué te interesa tanto ese mundo de los saltos temporales, las otras dimensiones? Es decir, la posibilidad de... Bueno, después te preguntaré por el viaje, pero en este caso de otros mundos, de otros mundos al que el personaje no pertenece. It's an interesting question. I don't know, I think it's just a way of... Yeah, good idea. Okay. Esto, bien. 5 minutos de reloj, ¿eh? Bueno. That was the question I wanted the bells to ring over because it was a hard one. I'll repeat the question. Yes, a ver si me
Efectivamente, sí. Te preguntaba que los saltos temporales en las luminosas que ya has comentado, pero por ejemplo en Bridge tienes el multiverso, son cosas que aparecen en tus novelas, entonces me parece interesante tu interés por sacar al personaje de su mundo y llevarlo a otra dimensión o a otro tiempo, pero fuera de su espacio y de su tiempo. ¿Por qué te interesa? Because, I mean, I think all writers like to do this. They like to torture their characters. You like to make life as difficult as possible for them and to put them in a very strange world. I think with the Shining Girls, Las Luminosas, with the time travel, like I just thought that was a really interesting way of playing with history and being able to like show these different things. And also it's an impossible mystery to solve. So the survivor, Kirby, you know, this killer killed someone in 1933 and then he killed someone in 1989 and there's nothing to link the bodies together. How are you possibly going to solve that mystery? And I thought that was a really interesting thing to play with. Because of course the police aren't going to believe her. They're going to be like, this makes no sense. So it's just a really fun, like really messed up, cool mystery to play with. With Bridge, you know, I've been interested in the multiverse for a long time. I should have written this book like 5 years ago. Before Into the Spider-Verse, before Marvel, before Rick and Morty. But I think there was a wonderful movie which came out last year or the year before, Everything Everywhere All at Once. And one of there are two writers and directors on the film, and the Daniels, and one of them said this is his ADHD experience. And I got my ADHD diagnosis in December 2022. And it's been so interesting to see how much of this is also an ADHD book, because a lot of this book is about something I think we all can relate to. What if I'd made a different choice? What if I hadn't had a child? What if I had moved to the Canary Islands? What if I had, you know, taken this other career? What if I hadn't got drunk behind the wheel of the car? So we're constantly thinking about these other lives that we could live. With ADHD, I think there's a lot of paralysis around that, and you kind of beat yourself up. You're like, oh, I couldn't have done all these things, but I'm interested in all these things, and I could do this, and I could do that, and I could do that. And I feel like I was kind of, again, subconsciously writing into that experience. But again, it's a fun device. Like, I love these big ideas, these fun devices, because The Shining Girls, I could have written a novel. I could have written a very realist novel about domestic violence. With Zoo City, it's about criminals, and it's about how we deal with forgiveness, how we do the thing, how we forgive ourselves for the things that we've done and make amends, but also how do we forgive other people who've hurt us, and refugees, and what it's like to be a foreigner in South Africa. And I could have written a very straight realist novel about that, but I'm not interested in that. I think the big ideas allow us a way of exploring ideas, exploring the social issues in a way that's fresh and interesting. I don't think a lot of people would have read a book about a domestic violence. You know, there are domestic violence books, and that's great, but like the way it captured the imagination, because it was about a time-traveling serial killer, is a way to tell a story and to kind of hide the social issues within like a really cool and interesting story that people want to read and engage with. Creo que a todos los escritores nos gusta torturar a nuestros personajes y ponerlos en situaciones difíciles. Y a mí la historia de Las Luminosas me parece particularmente interesante porque es un crimen que no se puede resolver. Kirby se encuentra con un asesino que está, la superviviente se encuentra con un asesino que está matando mujeres en el 33 y en el 89. ¿Cómo es posible resolver un crimen así? Y la policía obviamente no la va a creer. En realidad es una especie de misterio cruel e irresolvible. Y luego Bridge, que trata ya sobre el multiverso, debería haberlo publicado 5 años atrás, antes de Rick y Morty, Spider-Man y todos los de Marvel, pero me parece una experiencia que tiene mucho en común con la película de Todo a la vez al mismo tiempo. Y los creadores de esta película, los Daniels, hablan de que es una película basada en la experiencia de tener TDAH. A mí me diagnosticaron en 2020 y aunque sí es verdad que también exploramos la sensación de tener diferentes opciones y haber tomado un camino y de preguntarnos sobre estas elecciones que hemos tomado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido mi hijo? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera mudado a las Canarias? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera conducido borracha? Sí es verdad que yo también, desde un punto de vista subconsciente, estaba hablando de la experiencia de tener TDAH, de esta sensación de parálisis. Y también utilizo estos recursos narrativos para explorar diferentes temas. Sí, en Zoo City estamos hablando de detectives y de criminalidad, pero también estamos hablando del perdón y de qué es sentirse extranjero en Sudáfrica, qué es ser un refugiado en Sudáfrica. Y lo mismo con Las Luminosas. Al final es una historia de violencia de género.
Y lo que a mí me interesa a través de estos mecanismos es dar una perspectiva nueva en asuntos sociales, con una perspectiva nueva que al final ayuda a capturar a esos lectores. Comentaba también en estos días que una de las cosas que más me ha impresionado de tus novelas es el dominio de la dosificación de la información. Cómo vas dejando pistas que a veces van generando intriga, otras veces llevan al lector a una especie de equivocación porque se produce un giro con esa pequeña información que has dado. Yo me preguntaba cómo lo habías creado y ¿tienes tú clara esta dosificación de la información desde el principio o es algo que vas puliendo con las distintas correcciones, revisiones de la novela? In other genre, in science fiction and fantasy and horror, people talk about if you are a plotter or a pantser. So if you're a plotter, you work everything out beforehand. If you're a pantser, you fly by the seat of your pants. But there's another term which has become quite popular recently, which is a headlighter, where it's from an E.L. Doctorow quote, and he says writing is like taking a road trip at night. You can see, you know where you're going to, but you can see 20 feet ahead of you in the headlights, and you just have to stay on the road. And for me, that's very resonant. So I know what my ending is going to be. I know what I'm working towards, and maybe I know some of the major waypoints. But there's also a lot of space for intuition and for taking a different turn through the woods and seeing where that goes. And sometimes you roll the car into the ditch, if you'll forgive me butchering this metaphor. You know, and then you have to get out of the ditch and maybe take a wrong turn, and you have to like come back and like figure stuff out. But I think there's a lot of intuitive subconscious magic to writing, and that's why I think AI will never be able to write. I mean, first of all, I think creating art and telling stories is the most fundamental human experience we have. And I also think that, there's so much intuition and there's so much subconscious magic. Even if you're like a very dedicated plotter and you know exactly what's going to happen, sometimes things change, and I think that's really exciting, and that's the exciting part of the process. It's very important to me that the plot makes sense, and if, you know, like there might be a red herring, but I'm never going to lead you completely, you know, down the garden path and nothing makes sense. I might leave you to fill in the blanks because I trust my readers, and I want you to be able to like figure stuff out and be able to have your own interpretation and not give everything to you gift wrapped. But yeah, I think it's really important for me to actually that everything holds together. There's a great picture of me online with my motor wool from Las Luminosas, where it's just, you know, it looks like a serial killer wall. Like there are all these red, like cables and like and string connecting all like the timelines. It was very important to me that the plot makes perfect sense. But a lot of the time I'm figuring it out as I go along, and then I have to fix it at the end. And that's not always the most fun part, but I have very good editors. En la comunidad de escritores de ciencia ficción y de fantasía dicen que hay dos tipos de autores, los que lo planean desde el principio y los que lo van improvisando. Pero ahora también se está poniendo de moda una nueva forma de categorizar a los autores, que es los que escriben como quien conduce con las largas. Y esto proviene de una metáfora en la que dicen que escribir es un poco como conducir de noche. Tú sabes a dónde vas, sabes a dónde estás conduciendo, pero solo puedes ver hasta donde te alcanzan las largas, 10, 20 metros, y el resto va a la intuición. Y a veces esta intuición te lleva por el camino correcto, a veces coges el desvío que no era, y otras veces acabas en la cuneta y hay que salir de esa cuneta. Yo creo que escribir tiene mucho de intuición, tiene mucho de magia y tiene mucho de subconsciente. Y en parte por eso es por lo que creo que la IA nunca va a poder crear novelas. También en parte porque la creación de arte y de novelas es parte de la esencia humana. Y la verdad es que incluso a veces cuando sí estamos planeándolo todo, sí dejamos algunas pistas erróneas para confundir un poquito a nuestros lectores, pero no queremos llevarles por el camino totalmente equivocado o llevarles a pensar una cosa que al final la trama no tenga sentido. Así que a mí sí que me gusta que la trama tenga mucho sentido, incluso si dejo algunas pequeñas migajitas de pan que no son los correctos. Y tampoco me gusta darle todo ya masticadito a mis lectores, me gusta que tengan que puedan y si quieren hacer un poco también de su propia interpretación.
Hay una foto mía rondando por internet de mí delante de una pared como la que se ven en las películas, con todas las fotos y las líneas rojas uniendo unas cosas con otras, para que los viajes temporales al final también tengan sentido. Porque aunque sí es verdad que dejo mucho a la intuición y al subconsciente, sí que al final quiero que toda la trama tenga sentido, aunque a veces eso requiere mucho trabajo de revisión. Y antes hablábamos de, por ejemplo, las relaciones materno-filiales, pero hay otro tema que aparece mucho y que a mí me parece muy interesante, que es el viaje. El viaje a veces de manera tradicional, antes lo comentábamos también, el viaje a través del multiverso, a través del tiempo, y el viaje a veces se produce o bien por una búsqueda, por algo que se persigue, o bien por una huida. No sé si esto lo haces de manera consciente, por cuestiones casi de novela de aventura, o si es algo que te sale solo. No sé cómo concibes el viaje. So a lot of my novels are kind of set in one place. So Zoo City and Gracias. The Shining Girls and Broke Monsters are set in Detroit. Afterland is very much, it's a road trip novel. And that was really fun. And if you want to read into my psychology, I was trying to leave South Africa and emigrate with my daughter at the time. And Afterland is about a mother and her son trying to run away and like leave and get to a place of safety. So I think that's a fairly obvious connection in my life. But yeah, but I love travel. I love like being able to explore other places. I think for me, what's so interesting, it's part of the research. So I'll do road trips. I'll go to the city. I'll interview people. In Detroit, I'll hang out with taxidermists and police detectives and theater students, and I'll interview them and try and understand their lives. And that's because I was a journalist for a very long time. And I feel like that's the most exciting part of writing, is the things that you wouldn't expect unless you go to a place. You know, you're not going to expect what, you know, like the frozen lava is going to look like. You know, I can look at videos, but I can't imagine what it's like to run my fingers through the dirt at the volcano. The same way, interviewing detectives, they might say something that I never would have thought of. So I love the experience of other minds surprising you and finding these amazing details. So I do like to travel. I do like to do the road trips. And as for running away, I think fiction is absolutely escapism. You know, I think we're always running away from our lives and into these other worlds and these other people. La verdad es que algunas de mis novelas tienen lugar en solo un lugar, pero otras, por ejemplo, Afterland sí que son una novela de viaje como tal. Y entre Afterland y mi vida personal sí es verdad que podemos ver un paralelo bastante interesante, y es que en Afterland se trata de una historia de una madre con su hijo que están intentando huir a un lugar seguro, mientras yo estaba intentando planificar cómo salir de Sudáfrica con mi hija. Y también es verdad que me gusta mucho viajar para planificar mis novelas. Por ejemplo, cuando estuve en Detroit para estudiar para mis novelas, pues me encontré con taxidermistas, con estudiantes de teatro, con policías. Y esto creo que también tiene mucho que ver con que yo fui periodista durante mucho tiempo y sigo teniendo este interés. Por ejemplo, aquí yo podría haber visto muchos vídeos sobre cómo es la lava del volcán, pero no lo sientes igual hasta que vas allí y lo tocas. Son los pequeños detalles, como cuando hablas con un periodista y te revela un detalle en el que tú nunca hubieras pensado. Y también las novelas me parecen siempre un momento de escapismo. Estamos intentando buscar otros lugares y otras realidades. Vamos a las preguntas del público. Hay una pregunta que dice: ¿crees que tu diagnóstico de TDAH hace tu literatura diferente? ¿Lo ves reflejado en tu proceso creativo? Probably, I think, but I've lived with it, you know, for 47 years. So I think it's just the way my brain works, and I think that maybe makes me the writer I am. I think being a journalist for a long time, having lots of different jobs, working in animation, has given me a lot of rich experience, being curious, and you know, with ADHD they talk about you're chasing dopamine, so I'm always chasing excitement. I'm trying to find like what's exciting and interesting and curious. But I'm also a magpie, so like that's the bird that likes shiny things, and I like to pick up shiny things and then see how they fit together. So I think it is absolutely a part of like how my brain works. And that's the good side. The bad side is I can often feel paralyzed. I can feel very hard on myself. I worry about people not liking my books. And medicine is wonderful. Posiblemente, aunque el diagnóstico es relativamente reciente, llevo con TDAH 47 años. Es en realidad la forma en la que piensa mi cerebro.
Y también creo que se refleja mucho en el trabajo que hice como periodista. Siempre tenemos curiosidad por muchas cosas, dicen que estamos como cazando la dopamina y somos como urraquitas buscando cosas que brillan en cosas interesantes. Pero también tiene su contrapunto negativo. A veces me siento paralizada, me preocupa cómo vayan a juzgar mi obra otras personas y lo que tengo que decir es que la medicación es fantástica. Y otra pregunta, Another dice, question. Another ¿cuál question. de tus libros recomendarías a quien quisiera iniciarse en tu literatura? At a crime festival, I would say The Shining Girls or Broken Monsters. But they're all very different. Every book is so different, like they're in different genres. So I think you have to look at the back and see which one you like. My personal favorite is Zoo City because it's about Johannesburg. It's a love letter to Johannesburg and to being a South African. And it's this very dark, it's quite rough around the edges as well, which I quite like, you know, because I was young when I wrote it and it's raw and it's weird. I think Bridge is one of my best books. And I think Broken Monsters is also, it's, you know, at a crime festival, I think The Shining Girls has had the most acclaim and the TV show, but I think Broken Monsters is, I think I did a really good job with that. Not helpful, I'm sorry. Si me preguntan en un festival de novela negra, yo diré que Las Luminosas, pero la verdad es que mis novelas varían mucho, incluso están en diferentes géneros literarios. Personalmente, a mí me gusta mucho Sioux City, yo diría que es mi favorita porque es una carta a Johannesburgo y era bastante joven cuando lo escribí y me parece que incluso así hice un muy buen trabajo sabiendo que es raro, sabiendo que tiene sus detalles. Creo también que Bridge es uno de los mejores libros que he escrito hasta la fecha, pero claro, estando aquí, Monstruos Rotos o Las Luminosas sería mi recomendación, aunque no ha sido demasiado útil. Yo aprovecho para recomendar Monstruos Rotos. Además, está la editora de Ciruela por aquí, así que bueno, hay que corresponder un poco. Y aprovechando que hay editores, pues bueno, hay que traducir Sioux City al español, también lo dejo caer. Y antes comentabas una cosa que digo, bueno, vamos a traerte a nuestro terreno, que claro, que no es lo mismo leer sobre la lava que verla, que poder tocarla. ¿Estás pensando introducir la palma en alguna futura novela? Oh, definitely. Whenever I visit a city, I mean, it's also my brain. Whenever I interview a city or I interview someone, I'm always like, oh, first of all, I could live here. And secondly, I'm like, oh, what are the interesting stories? And like, and immediately, like, you know, I think we were having a long discussion last night about, with Andres as well, about crime here and like the drug trafficking trade. And I was like, interesting. And we went on a tour up to the North Island and I was like, this looks like, you know, you could maybe have a secret marijuana plantation like under the trees and no one would know about it. So yeah, I'm always thinking about it. And it is a great city and I love, you know, the Canaries in general. But I love finding the underbelly. I love finding like the details, and yeah, I'm always looking for inspiration. Mm-hmm. Also, I have a short story due in March, and I'm like, well, this is a good setting for it. La verdad es que sí. Cuando voy a una ciudad siempre me surgen dos pensamientos. Lo primero es, ay, me gustaría vivir aquí. Y el segundo es, ¿y qué historia podría escribir basado aquí? Ayer por la noche estábamos hablando sobre Canarias, sobre el crimen aquí, el tráfico de drogas y también fui al norte de la isla y estuve planteándome, pero aquí podría haber grandes plantaciones de marihuana debajo de los árboles y nadie se enteraría. Y sí es verdad que me ha gustado mucho y también me gusta ver no solo la ciudad, sino también los detalles, las pequeñas cositas y también los bajos fondos de los lugares a los que visito. Y sí es verdad que tengo que entregar una historia corta para marzo, así que veremos si se puede. I also just want to add that I know that, you know, like generally the Canaries are like, you know, they're utopian, like they're very high functioning, but, you know, as a crime writer, I like to find the darkness. So I know this is a wonderful place to live. I'm not dissing the Canaries. Sé que las Canarias son un lugar muy utópico y aunque sí es verdad que entiendo que es un lugar que funciona muy bien, como escritora de novela negra, pues claro, me gusta fijarme en los delitos y el misterio.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a Loren por estar aquí, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y ya saben que tienen todos los libros aquí en las dos librerías que nos acompañan. Muchas gracias.